Bebines, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Rachel Vizcaíno y este es un nuevo video. Y bueno, mis amores, en el video de hoy voy a estarles hablando de un tema que quizás muchos se pregunten, el cual es que si vale la pena realmente emigrar a Brasil. Yo voy a compartirles mi experiencia como cubana viviendo acá en Brasil. Lo bueno, lo difícil y todo lo que he aprendido en estos meses. Si estás pensando en mudarte o simplemente quieres conocer la vida de un emigrante acá en Brasil, quédate hasta el final porque este video les va a dar información muy real y útil. Cuando uno piensa en emigrar, siempre viene con expectativas, mejor vida, mejor trabajo, nuevas oportunidades. Yo también venía con esa idea, que todo sería súper fácil. Yo dije, no, yo voy a conseguir trabajo súper rápido, todo me va a ir ok. Y bueno, ustedes saben cómo es eso. Trataría rápido, al idioma y todo, y realmente la cosa no es así. Todo no es tan lindo como parece. Aunque no es que me vaya mal, porque realmente... Pero bueno, seguimos. Una de las cosas positivas de emigrar acá a Brasil es que acá hay más posibilidades que en Cuba. Es decir, más posibilidades de trabajo, entre muchas cosas. Por ejemplo, especialmente en supermercados, construcción, limpieza, servicios. Pero no todo es tan fácil. Hay que adaptarse, aprender portugués y conocer cómo funciona el mercado laboral aquí. Pero bueno, todo eso se aprende poco a poco, por eso no hay problema. Otra cosa buena acá es que hay mejor acceso a productos y servicios, como por ejemplo puedo comprar variedad de productos, comidas, carnes, frutas, ropas, etcétera, cosas que acá se pueden obtener con muchísima facilidad y en Cuba eran súper difíciles de obtener, había veces que no las había o las encontrabas por súper muy alto precio. Ahora, las dificultades de emigrar. Muchas personas piensan que sacar lo que es el CPF, protocolo de refugio, RNM, esas cosas acá en Brasil, muchos piensan que toma meses obtenerlas, pero contándoles cómo fue mi caso, no fue así. Yo personalmente obtuve el CPS, el protocolo de refugio, el protocolo de RNM, creo que se llama así, en Boavista. Yo me quedé para obtenerlo ahí en Boavista y lo obtuve el mismo día. Yo llegué a Boavista un domingo y entonces el lunes por la mañana nos levantamos temprano y fuimos para ahí para obtenerlo. Queda como al lado de la Policía Federal, bueno, donde se hacen esos documentos. Lo obtuve el mismo día. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que realmente eso no toma meses obtenerlo, según de la forma que lo hagan. ¿Por qué les digo? Yo lo tuve el mismo día y además de que sí se hacen unas colas inmensas, realmente mi esposo hacía el número 300 y pico, al igual que yo, pero como yo tengo un niño menor de 2 años, o sea, no llega a los 2 años de edad todavía, tienen como un servicio que pasan a las madres con niños menores de 2 años, a los impedidos físicos, etcétera. Tienen como que prioridades esas personas. Y si tú vienes con tu esposo o algún familiar allegado, no es que ahora tú vayas a venir tú con tu niño menos de 2 años, tu esposo, tu madre, tu padre, por ir para allá. No. Te van a pasar en sí lo que es tú con tu esposo. O si vienes con tu madre, con tu madre. No es que te vayan a pasar a toda la familia completa adelante, no. Tú con tu niño o niña y el que te va a ayudar en ese entonces. Bueno, lo obtuve el mismo día, pero ahora yo no te digo que lo vayas a obtener el mismo día, pero sí puedes obtenerlo más rápido si te quedas a resolver los papeles en Boavista. Puede demorarte 2, 3, 5 días. En estos momentos escuché que se están demorando más porque están enviando demasiadas personas y entonces eso es demasiado. Entonces por eso están demorando más o menos como 10 días. Pero igual, no va a demorar de la misma forma que ahora un ejemplo, tú te vayas a ir directo ya para tu destino final de Brasil. Entonces ahí sí podrías demorarte varios meses en obtener esos documentos. Es más difícil. Por eso yo les recomiendo que se capaciten bien y esperen en Boavista para obtener esos documentos. Y después que tengan esos documentos, entonces vayan para su destino final. Es mi recomendación. Ustedes hacen como más les guste. Ahora, ¿qué les digo de las barreras del idioma? Aunque el portugués se parece muchísimo al español, realmente no es tan fácil como parece. ¿Por qué?
porque a la hora de hablarlo, es decir, la parte de entenderlo, si te hablan bastante despacio, como por lo menos yo lo entiendo más o menos, bastante, me defiendo a la hora de entender lo que me dicen, pero para comunicarte tú es más difícil, más cuando vas a un supermercado, en el trabajo, para los trámites es difícil cuando vas a hablarlo. Por eso les recomiendo que si ya tienen pensado venir para Brasil, y tienen tiempo, por favor, les digo en serio, que se pongan a estudiar un poco de portugués, algo básico, por muy poco que ustedes piensen, que sea algo que aprendan, les va a ayudar bastante. Así no se pierden tanto como me perdí yo. Al principio no sabía hablar nada. De hecho, aún estoy como que trabada bastante. Lo mío era, hoy, buen día, boa tarde, tudo bom, ya. Ahora me defiendo un poquito más, pero no es mucho realmente. Por eso se los digo, si piensan venir para acá, estudien un poquito portugués y así se defienden mejor y les va a ir mejor acá en sentido del idioma. Ahora, mi experiencia personal y consejos. Para mí ha sido un desafío, pero también una gran experiencia de aprendizaje. Aprendí a organizar mis gastos, más o menos. Conocer gente, me defiendo bastante en la parte de los trámites y adaptarme a una nueva cultura. Por eso, si estás pensando en emigrar, estos son mis consejos. Número 1. Infórmate bien antes de venir sobre los documentos y lugar de llegada. Número 2. Aprende portugués, aunque sea básico, para que puedas moverte con facilidad. Número 3. Ten paciencia y busca apoyo en grupos de migrantes o comunidades locales. Y número 4. Preparen su presupuesto y no gasten por gastar, no se den lujo desde el momento en que llegan, porque realmente los primeros meses son los más difíciles. No todo es perfecto, pero las oportunidades y el aprendizaje valen mucho. Cada experiencia es diferente, pero si estás dispuesto a adaptarte y ser paciente, puede ser positivo. Entonces ahí les respondo a la pregunta, ¿vale la pena emigrar a Brasil? Sí, realmente para mí sí. Si vienes de verdad con los deseos de ponerte a trabajar, de cumplir tus sueños, no vivir de un sueño, no pensar en que te vas a hacer millonario, ni que vas a vivir la vida de lujo que nunca pudiste vivir en tu país. Si vienes con esos pensamientos, no vas a ser nadie realmente. Tienes que venir con el pensamiento de que vas a trabajar, de que vas a luchar por tus sueños, de que estás decidido a eso. Entonces sí vale la pena. Y siempre recuerda, cada experiencia es diferente. Yo no te digo que tú vas a vivir la experiencia mía o la de una persona que llegó bien parado acá. No, cada experiencia es diferente, pero valen la pena. Si te esfuerzas realmente, valen la pena. Y bueno, mis nocaibines, eso fue todo por hoy. Para mí sí vale la pena emigrar acá a Brasil. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones. Los que están viendo el video y son nuevos por acá, no olviden suscribirse, que me estarían ayudando un montón. Y bueno, nada, cualquier otro video que quieran que les haga, cualquier duda o lo que quieran saber, ya sea sobre mí o lo que sea, random, lo que quieran saber, el video que quieren que haga y este me alcance, lo estaré diciendo. Entonces, nada, hasta aquí y besotes, los quiero y los amo.